Agradezco que esté con nosotros aquí en el estudio el doctor Horacio Vives. Él es profesor del Departamento de Ciencia Política del ITAM. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros aquí en el estudio de Nueva Cuenta el periodista y analista político René Delgado. Muy buenas noches también. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y para saber las preferencias electorales, cómo se ha desarrollado esta contienda electoral en cuanto a la preferencia electoral, está con nosotros Juan Ricardo Pérez Escamilla. Él es cofundador de Oráculos, este sitio de Pool of Polls, el concentrado de encuestas, por decirlo así. Gracias. Buenas noches. Gracias. Un gusto compartir mesa. Una mesa de lujo, por supuesto. Vamos a tener bolsa de tiempo, yo bromeaba hace un momento. Esperemos que no salga aquí mi purificación carpintero, ni nada por el estilo. Ningún exabrupto, pero la idea es que ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla, pues puedan tener un análisis de lo que se espera después de este 1 de julio, pero también pues de los planteamientos y propuestas de cada uno de los candidatos. ¿Les parece si vamos a ver la crónica de este último round entre quienes aspiran a gobernar la Ciudad de México? Adelante. La información es de mi compañero Jesús González. Por última ocasión, las y los 7 aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México se vieron las caras, en esta ocasión para hablar sobre gobierno, transparencia y acceso a la información, destacando además sobre todas sus propuestas a las que darían prioridad en sus primeros 100 días de gobierno. Y vamos a acabar, en principio, en los primeros 100 días, con los abusos del actual gobierno de la ciudad. El abuso de las fotomultas, el abuso de las arañas, el abuso de la privatización de los espacios públicos, el abuso del incremento en el predial y en el agua, y el principal abuso, el abuso de la corrupción. 4 prioridades. Primero, vamos a hacerle justicia a todas las víctimas del 19 de septiembre, tal como lo prometí. Segundo, vamos a recuperar el orden y la seguridad en nuestra ciudad. Vamos a poner en marcha el programa de apoyo para los jóvenes de preparatoria y de universidad de transporte gratuito. Vamos a poner en marcha también el programa de apoyo para las jefas de familia. Primero, para afianzar la transparencia, tenemos que generar un observador ciudadano para que verifique si cumplimos o no las propuestas de esta campaña, que son muchas. Segundo, para reforzar la rendición de cuentas, vamos a quitar el costo de operación de las grúas, las arañas, las fotomultas y también el costo de renovación de la licencia y de la tarjeta de circulación. Además de las diferentes propuestas, los candidatos también aprovecharon los reflectores para descalificar a sus contrincantes. Te lo tengo que decir, Alejandra, lo siento. Has estado hablando de corrupción. ¿Dónde has estado? El sello es la corrupción. Fuiste dirigente de sobrecargos, el sello es la corrupción. Fuiste presidenta de la Asamblea Legislativa, con las becas, tu sello fue la corrupción. No, Alejandra, el servicio público no es para tener departamentos en Miami. Yo sé que tú estás nerviosa y por eso estás recurriendo a todo esto, pero tú hablaste de varias cosas, hablaste de 25 años de mi trayectoria. Yo te lo digo para dejarnos de que tú digas y que yo digo. Yo te reto a que tú pruebes un solo acto de corrupción en toda mi trayectoria y te lo digo públicamente, renuncio a mi candidatura. Pero si no lo pruebas, entonces renuncia tú. Ay, Claudia, serás muy científica, pero de Internet no tienes ni idea. ¿Sabes qué es el Big Data? ¿Sabes qué es el Internet de las cosas? No sabes ni de qué estás hablando. Hablas de digitalización y ni siquiera sabes qué son las apps. Háblame del Internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes cómo lo puedes aplicar? Dime, contéstame. Muchas gracias, candidata. Gracias. Se acabó su tiempo. Candidata Purificación Carpintero. En dicho encuentro destacaron además posturas como las del candidato del PRI, Mikel Arriola, quien aseguró que en 2 semanas alcanzará en las preferencias a Claudia Sheinbaum, cuando solo faltan 11 días para la elección. El candidato Marco Rascón, del Partido Humanista, pidió votar el 1 de julio por Marichuy y si les queda tiempo y ganas, por él. Y la candidata Mariana Boy, quien al representar al Partido Verde manifestó ser muy diferente a los priistas y por ello no fueron juntos a la elección local.
Finalmente, el aspirante independiente Lorena Osornio pidió el voto al asegurar ser la mejor opción por no representar algún partido político. En la ciudad y el mundo, Jesús González. Pues vamos a entrar de lleno después de lo que vimos el día de ayer, lo que escuchamos, planteamientos, propuestas, dimes y diretes. Vimos la respuesta a las necesidades y problemáticas que tiene una ciudad como la nuestra. No sé quién quiere empezar. Adelante. A ver, yo creo que hay varios elementos. Primero, me parece que el debate en la Ciudad de México quedó por debajo del esfuerzo que se hizo en la escala federal entre los candidatos a la presidencia de la República. Eso digo porque forma parte del formato. Me parece que el tercer debate en la ciudad estuvo muy por debajo de los anteriores y estuvo plagado de acusaciones, algunas groseras, que de no sustentarse hablan mal no de quien es el acusado, sino el acusador. Acusar de trata de blancas por parte de Miquel Arriola a un personaje de la Asamblea me parece delicado cuando los hechos datan de hace más de 18 años. Porque él habla de que me parece que la denuncia es del 98. Dan por bueno el 2000, son 18 años. Luego me parece que sobresale curiosamente Mariana Boy, que realmente se mantuvo en el carril de las propuestas y cuando habló para marcar una diferencia, que es algo que no acabo de entender qué está pasando entre el PRI y el PBM, fue bastante contundente en el señalamiento. Y por último, me parece que hemos pasado de las promesas sin sustento a la barata y la subasta de barbaridades. Porque, digo, si cumple Miquel lo que dijo en la pregunta sobre los 100 días, yo me doy. Yo me doy porque es un desconocimiento de la autoridad federal, de la autoridad local, hace planteamientos. La verificación, por ejemplo, la verificación deriva de la Comisión Metropolitana del Valle de México, no de la autoridad del Distrito Federal. Y la trae la autoridad federal, no la trae la local. Entonces uno dice, oye, a ver, esas son decisiones del gobierno, del partido al cual tú perteneces. Claro, por ahí también escuchábamos cuando hablaban del sistema local anticorrupción, que ni siquiera entendían, ¿no? Que aún no terminan por cuajarse, por designar todos los nombramientos del sistema local y ya querían hacer ordenamientos federales con el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Correcto. A ver, yo voy a definir aquí un poco con mis colegas, no sé qué vayas a decir. Adelante, pero para eso estamos. El punto es que yo creo que los debates no son cursos de política pública a profundidad o intensivos, ¿no? Sino son ejercicios de comunicación. Sí es importante tener propuestas que estén evidentemente enunciados los qués y los cómo, pero yo creo que también es muy importante ver la personalidad política de los que aspiran a gobernar o los que aspiran a ser legisladores. Entonces, en ese sentido, me interesa cómo reaccionan, cómo responden, su capacidad de improvisar, la capacidad de dar argumentos. Y, a ver, sí era complicado el formato de entrada porque son 7, digamos, por el amor de Dios. Es muy difícil tener un debate con 7 candidatos. Creo que lo que hubiera sido muy útil es que, dado que iban a ser 3 debates, que se fueran, digamos, eliminando, ¿no? Para quedarnos solamente con los que tienen posibilidad de, digamos, de ganar la elección. Esto no es posible porque era un debate organizado por la autoridad electoral, entonces, bueno, pues hay que salvaguardar el principio de equidad, de igualdad. Sirvió en su momento, pues, para conocer a Mariana Boy, que de alguna manera ha sido una buena sorpresa. Yo pensé que se iba a caer del primero al tercer debate porque el primero era su fuerte, digamos, los temas de medio ambiente, sustentabilidad, y mal que bien hizo un buen desempeño en el segundo y el tercero. La candidata independiente, completamente un desastre en los 13 debates. Pues Marco Rascón es un personaje muy peculiar. Purificación ayer se llevó la nota, los memes, con todo lo que hizo, que justamente tiene que ver con un desempeño histriónico, que es lo que pasa muchas veces en los debates. No estoy diciendo que eso es lo adecuado y que sea lo correcto, pero creo que tiene que ver con ir pulsando la personalidad política de estos personajes y decir, no, bueno, pues a este o a ella de ninguna manera le doy mi voto. Y por otra parte, cosas que sí son el ABC de los debates. Esto es, todos en contra de Claudia Sheinbaum, que ya debe decir, por favor, que llegue el miércoles, ¿no? Porque el mejor momento de ella fue antes de que empezara la campaña, ¿no? Digamos, el momento en que le ganó a Ricardo Monreal como coordinadora de
delegaciones, ¿no? Que en realidad era para todo efecto práctica ungida la candidata a jefa de gobierno, pues fue su momento estelar. Y a partir de ahí, como ha sido una exposición constante de ataques, yo lo que he visto es a una Claudia Sheinbaum reaccionando muy mal, digamos. Yo esperaba más de ella considerando la estatura política que tiene y la trayectoria, pero estos ejercicios claramente la descolocan y la tienen muy, muy incómoda, ¿no? Claro. Pero no es la primera vez que vemos una Claudia Sheinbaum que contesta, que incluso un poco más agresiva en comparación con los otros debates, que mucho tiene que ver igual con la última faceta que vimos de Andrés Manuel López Obrador en el tercer debate presidencial. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, a ver, primero el formato del tercer debate, creo que son inevitables las comparaciones, y si vemos el ejercicio que hizo el INE en los presidenciables, te diría que el mejor fue el primero, y creo que en eso pues hay poca duda, o hay casi una unanimidad. No, estoy hablando del federal. O sea, lo que digo es, nos parecen tan... a mí me parece un formato que poco suma, porque es inevitable la comparación. Te volteas y dices, no, bueno, es que hace 1 o 2 semanas vi el de los presidenciables. Lo que dices, estoy de acuerdo, que sean 7 candidatos es inmanejable. Son 7 personajes que quieren aspirar a un mismo puesto, que las propuestas tampoco es que varían mucho. Yo estoy viendo que prometen quitar las fotomultas, que prometen quitar las arañas. Todo esto que a mí, por lo menos yo estoy a favor de las fotomultas por una sencilla razón, que es, creo que es una manera muy inteligente de acabar con la corrupción. Es decir, a través de la tecnología haces que no haya corrupción. ¿Por qué? Porque tú vas en tu coche, el mejor ejemplo para mí es te subes a un segundo piso. Y una vez que vas en el segundo piso, el periférico, la gente no va más de 80. Si va más de 80, te toman una foto y te llega. Y entonces, ¿esto qué hace? Bueno, a través de la tecnología te permite que una foto te llegue a tu casa y te multen. En cambio, si te para el policía, no hay el que le da la mordida a los 200. Entonces, a mí me parece que varias de las propuestas en las cuales están sustentando parte de su campaña me parecen populistas, me parece que no están de acuerdo. A lo mejor se podría modificar, pues no sé si las tarifas, que pueden parecer excesivas, pero eso a mí no me gusta. Cómo se cuelgan de medidas que creo que se deberían de aplaudir en un gobierno. ¿Por qué? Pues porque son medidas difíciles de llevar a cabo, porque no son medidas populares. Pero eso ayuda a progresar. Es mucho más sencillo decir, es que yo voy a revertir las cosas bien que pues se pudieron haber hecho en un gobierno. Entonces, esto es lo que veo. Las propuestas de Miquel, pareciera que él está, su campaña es muy, está apelando como a un grupo muy pequeño, pero para poder conseguir obtener votos de cualquier forma, rascar por aquí o por allá, está apelando pues al México conservador o a los chilangos conservadores. Veremos si les da respuesta o no les da respuesta esta campaña, y creo que lo de Purificación Carpintero pues parecía chiste, o sea, parecía que se había tomado unas copas de más y que le estaba pasando, parecía novela esto. Total. Me parece poco serio que alguien que está aspirando a gobernar la ciudad más o el estado más importante del país se tome esto como un chiste. Pues a mí me parece que esto no es un chiste, me parece que es serio, que los chilangos sí tenemos que estar preocupados de quién nos va a gobernar. Claro, don René, ¿quiere decir algo? No, digo, a mí me parece explicable lo de Claudia, porque naturalmente trae una ventaja considerable. Ella lo que tiene es que tiene que administrar esa ventaja y no se va a exponer de más en un debate de este tipo. Ahora, lo de Miquel, me parece que el hombre está buscando el nicho del voto del PAN, porque en el fondo el PAN no tiene candidato, estarán en coalición, pero él está apelando al voto conservador del PAN y en esa medida en el reposicionamiento de una fuerza virtualmente desaparecida en la ciudad. Me parece que hace su trabajo, pero efectivamente hace unas propuestas que yo digo, bueno, por eso hablaba de la subasta de promesas, ¿no? Porque se quedó más sobrado de ellas. Justo para allá, me gustaría ir después de esta pausa. Creo que ahora
podría haberse beneficiado todavía más Morena por el efecto arrastre de López Obrador. O sea, no hay voto diferenciado, no se ve la posibilidad de un voto diferenciado aquí en la ciudad. Aquí en la Ciudad de México no, aunque veo al PRD, digamos, tratando de operar y con los instrumentos que le da ser el gobierno del Estado, pues para evitar la catástrofe, porque recordemos que para el PRD no se trata de una elección más, es la joya de la corona que ha tenido desde 1997 y perderla sería, digamos, pues sencillamente catastrófico, ¿no? Sería un golpe político durísimo, sobre todo si no gana Naya la presidencial, que pues también se ve muy cuesta arriba, ¿no? ¿Ven voto diferenciado en las jefaturas delegacionales? Hay que recordar que también hay elecciones para alcaldías, ¿no? Esta primera figura, y el primer Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo lo están visualizando ustedes? A ver, lo que decía Juan Ricardo me parece atinado. Es difícil porque no hay mediciones. Curiosamente, las encuestas o bien se concentran a nivel jefatura de gobierno de la ciudad, pero no inciden en las alcaldías o las delegaciones. Ahora, entonces hay un margen bastante subjetivo de lo que pueda ocurrir en la configuración del gobierno de la ciudad, tanto en la escala ciudad como en la escala delegaciones. Dos, yo creo que por lo que se está viendo, yo no creo que sea esta la joya de la corona del PRD, en la medida en que ya no tiene corona. Es decir, ¿me explico? Es decir, digo, tienen un gobierno, Michoacán, que no va muy bien precisamente, y en esa medida creo que puede ser un desastre para el PRD fuerte, como lo puede ser para el PAN. Por eso me llama la atención este exhorto del PRI al sector conservador de la ciudad para reposicionarse. El otro fenómeno que a mí me parece que es bastante destacable es que construir un partido, como es el caso de Morena, en 6 años, no es una cosa sencilla. Y el vaciamiento que se hizo del PRD creo que lo va a dejar en una posición francamente débil. Habrá que ver entonces, por eso me resulta prematuro asomarme, porque me faltan datos duros de cuál será la configuración, pero veo un partido bastante fuerte, como será Morena, un problema para el PAN y el PRD y un pequeño reposicionamiento del PRI, que no es precisamente la mejor opción, ¿no? Sí, el PRD vive unos días dificilísimos. Ahorita hablamos que, digamos, pareciera que va a perder Morelos, la Ciudad de México y Tabasco. Y entonces ya le quedaría Michoacán, y el gobernador de Michoacán dijo que va a votar por el PRI. Entonces yo no sé qué tanto le pueda quedar al PRD una especie de, vaya, para efectos prácticos ya no va a gobernar ningún estado. Puede que el gobernador haya ganado bajo el partido del PRD, pero se antoja muy difícil que un gobernador que ya se salió a pronunciarse por el candidato del PRI, yo creo que el PRD va a sufrir de días difíciles. En cuanto a las alcaldías, yo haría el siguiente ejercicio. Trataría de decir primero quiénes son. O sea, muy poca información hemos visto de quién está aspirando. No solamente en las alcaldías, diputados, los mismos senadores, diputados federales y los locales. Yo creo que toda la ola informativa se ha centrado en gran parte en los presidenciables. Seguimos hablando de los presidenciables. Claro. Cuando pues, los números, digamos, son los números, parece que Andrés Manuel López Obrador lleva una amplia ventaja, y creo que no nos hemos concentrado en temas que pueden ser pues, delegaciones que son, o alcaldías que ya no son delegaciones, que pueden ser pequeñas ciudades, alcaldías que van a ser muy importantes a nivel federal. ¿Por qué? Pues digamos, estamos hablando ahorita estoy pensando en Tlalpan, estoy pensando en Cuauhtémoc, estoy pensando en estas ciudades que pues, tienen millones y millones de habitantes. Y entonces, al haber tan poca información, resulta hasta difícil poder debatir bueno, yo me considero alguien que lee los periódicos y que sí, pues le entiendo o le trato de entender esto, porque muchas veces no hace sentido las cosas que hacen. Pero hay muy poca información para poder debatir sobre estos temas. Claro, y bueno, aquí viene una pregunta complicada, muy complicada. Doctor, ¿qué opina de la figura independiente, en este caso, pues representada por Lorena Oczonia? Bueno, sin duda alguna,
Los independientes ha sido un fracaso y va a ser uno de los temas de análisis más importantes después de esta elección. Evidentemente, pues cuando surgen estas primeras figuras y que gana el Bronco, gana Kumamoto, gana Cloutier, digamos, hubo un ganador en cada uno de los cargos que estuvieron en disputa. Había como esta idea de que los independientes representaban un tanque de oxígeno ante el enorme descontento y rechazo que hay por los partidos políticos. Ahora bien, me parece que justamente por la comunidad, por la proximidad con los ciudadanos, la figura del independiente puede funcionar mejor para los cargos de presidente municipal, de diputado local, tal vez diputado federal. Pero ya para cargo de presidente de la República es mucho más, yo creo que es mucho más complicado. De entrada, pues tienes la cuestión de los requisitos, que obviamente los partidos fueron los que hicieron los requisitos y pusieron barreras de entrada muy difíciles para generar candidaturas independientes. A ver, pues, ve nada más cómo estuvo la oferta. Margarita lo consiguió, cuando se dio cuenta que la campaña no prendió, da un paso de costado y ve la oferta independiente que tenemos, que es el Bronco, que es francamente pues una vacilada. Ríos Peter, pues ya se le documentaron una serie de trapacerías, además de que no alcanzó ni por el aval del INE ni del tribunal la candidatura, y también de inmediato se suma un proyecto de partido, que es el de MID. Entonces, creo que le hace falta madurar al proyecto de los independientes. Hay que repensar cómo deberían de refrescar la escena de la competencia política, pero en este proceso electoral pues claramente no estuvieron a la altura de las expectativas que se tenían con respecto a ellos, ¿no? ¿Concuerda con esto, René Delgado? Sobre todo aquí en la Ciudad de México, con la única candidata independiente que tenemos. Yo creo que le faltó, es decir, nuestros partidos son capaces de pervertir muchas cosas. Se garantiza en la Constitución lo que se niega en el reglamento. Sí creo que se impusieron una serie de barreras difíciles de remontar desde la ciudadanía. Ahora, primera cuestión. Segunda cuestión, fue el recurso de políticos profesionales en la escala presidencial para lograr lo que no podían por la vía de su partido. Me refiero a Margarita, me refiero al Bronco, que todo el mundo piensa que no tiene partido, tuvo militancia en el PRI durante años, y desde luego Armando Ríos Peter. Lo lamento mucho por Marichú, que me parece que es una voz ausente en el conjunto del proceso. La cuestión indígena está ausente. Ahora, me parece un logro de Kumamoto, de Pedro Kumamoto, lo que ha logrado tanto en la escala local como en la escala senatorial, que creo que lo va a lograr. Y en esa medida sí habrá que ser muy cuidadosos de revisar la figura. Yo no la descarto, me parece un recurso, sobre todo cuando los partidos se han cerrado. Y en esa medida me parecería prematuro descalificar. Ahora, la mujer, Lorena, en el caso del Distrito Federal, yo creo que muestra un perfil de un ciudadano no profesional de la política, sin tablas en el uso de la palabra, un lenguaje corporal difícil, pero bueno, es parte de la ciudadanía. Y en esa medida yo no veo mal el esfuerzo. Me parece mejor que algunos candidatos como... Con trayectoria, por cierto. Vamos a hacer una pausa y continuamos con esta mesa. No se va. Ricardo Pérez Escamilla, nos faltó tu comentario. Sumando a lo que han dicho, creo que el Bronco llega a la gobernatura de Nuevo León como una especie de héroe ante la ciudadanía, que ya estábamos hartos, o ellos decidieron que ya están hartos. La gente de Nuevo León dijo, se acabó. Pero no nos pasó como con Fox. Pero como bien dijiste, o sea, creo que el tema es que pues, es un priista que dejó de ser priista, pero no dejó de ser priista. Entonces, ahorita estamos sorprendidos y representó la marca de una manera muy, muy, muy mala. Y entonces, al él ser el representante de la marca, el vocero, la imagen de la marca, le echó a perder. ¿Por qué? Porque vemos unos grandes esfuerzos como el de Pedro Kumamoto, que creo que sin lugar a dudas es de las mentes políticas o de los políticos, si así se le puede considerar, más brillantes y con más futuro en un país o en el país de México. Pero el Bronco echó a perder esta figura.
Y no solamente el Bronco, la echó a perder, pues te diría Ríos Peter también, le echó a perder el Bronco también por cómo llegó. Yo te diría que Margarita la representó de una manera digna, al igual, no tanto como Marichú, porque Marichú ahí sí fue lo que debe de ser. Pero vemos esta figura independiente que ha dejado mucho que desear. Ha dejado mucho que desear del Bronco en Nuevo León como gobernador, del Bronco como llega a la candidatura, de Ríos Peter como trató de llegar, de Margarita como llegó y ves las dificultades que tienen que atravesar, porque renuncia yo creo que de una manera muy digna y correcta, asumiendo y sabiendo que no tiene ninguna posibilidad. Y de una Marichú que pues también pues no llega porque no le permiten llegar, y fueron estos mismos partidos los que pusieron estos obstáculos para que los candidatos independientes no llegaran. Y creo que la figura de independiente generaba mucha emoción porque pues de alguna manera decíamos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se van a comportar? ¿Van a estar, se van a comportar de una manera distinta? ¿Qué relación van a tener con su Congreso? ¿Qué relación van a tener con los ciudadanos? Y ha quedado mucho que desear. Yo creo que es una figura que va a ser importante, que no podemos perder, yo creo que ni la iniciativa ni el pulso que hay, porque hay figuras muy importantes, muy destacadas, que yo creo que más pronto que muy pronto van a poder alzar la voz y van a ser figuras muy relevantes. Lo mismo aplica aquí en la Ciudad de México. O sea, vemos el caso de Lorena Osornio para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero también está el caso de Roberto Castillo, ¿no? Candidato al Distrito 6, ¿no? De aquí de Coyoacán, que es justo de este movimiento de Kumamoto. ¿También lo ven en ese sentido aquí en la capital del país? ¿Es lo mismo? Pues es alguien que ha recibido, perdón si me adelanto, pues alguien que ha recibido muchos reflectores por parte de los medios. Se escuchaba en el debate que se quejan de que Purificación Carpintero se queja de que no la cubrían los medios de comunicación. Bueno, pues con razón no la cubren, o sea, no es ninguna sorpresa que no la cubran. Estas propuestas frescas, nuevas, que hay sobre la mesa, a la gente sí le interesan y a los medios también les interesan. Los medios no tienen la obligación de entrevistar a los candidatos independientes por el hecho de ser independientes. Los medios tienen la obligación de entrevistar a gente o de cubrir a gente que genere expectativas, que crean que son líderes, que crean que van a representar de manera apta a quien sea que estén representando, en este caso el Distrito 6. Entonces yo me quedo con la figura de independiente, que no nos podemos dar por vencidos. Pero hay una cosa que me parece interesante, ya que mencionaste el caso de Roberto. Sí, yo también tengo todas las simpatías por Kumamoto, pero veamos nada más lo que es Wikipolítica. Wikipolítica se está convirtiendo como una suerte de plataforma para justamente ayudar a distintos perfiles que tienen la intención de convertirse en candidatos independientes. Esa manera de organizarse, perdón, pero es un protopartido político, ¿no? Sí han sido muy hábiles, muy astutos. ¿Por qué? Porque han aprovechado las redes sociales, las redes ciudadanas para ir tejiendo, digamos, todas estas estructuras. Pero se puede convertir en un vehículo para que los distintos candidatos independientes puedan eventualmente conseguir el registro. Porque la ley les imposibilita, les pone muy altas las barreras de entrada. Y creo que también tiene que ver con que sigue habiendo una enorme disparidad en las condiciones para tratar de hacer política desde una perspectiva independiente en el país. Creo que no es gratuito que la gran mayoría de los intentos exitosos en términos de conseguir una candidatura y eventualmente de ganar el cargo, a pesar de los pocos casos que tenemos, son del centro del país hacia el norte. En el sur no. Sigue habiendo muchas clientelas, muchos obstáculos, mucha marginación en términos de poder organizarte políticamente. Y creo que esas son las barreras que habrá que empezar a combatir, ¿no? ¿Política se puede convertir en un partido político? Ahorita paso eso, nomás quería yo extenderme un poco en lo que había dicho Juan Ricardo. En el reparto de responsabilidades de la desfiguración de la figura del candidato político, yo creo que hay que meter a los magistrados del Tribunal Federal Electoral. Me parece que hicieron un pésimo papel. Me parece que torcieron la ley los magistrados, particularmente los que impulsaron el registro del Bronco.
cuando ahora nos están diciendo que efectivamente no cumplió con los requisitos. Y eso, estamos hablando de la institución mayor del proceso electoral, la que juzga finalmente de manera inapelable. Entonces, digo nada más en favor de lo que decías. Ahora, yo creo que el trabajo de Wikipolítica es bastante novedoso, bastante fresco, y que en esa medida sí están constituyéndose en un carril por fuera de lo establecido para poder dar voz y participación a la ciudadanía. Eso me parece reconocible. Son muy frescos cuando uno ve sus spots. No sé si es producto de la ciudad de Guadalajara, que hay, me parece, mucho talento musical de videoastas que hacen muchísimo más frescos sus spots, no necesariamente los que se transmiten vía medios electrónicos tradicionales, sino vía redes. Me parece lo más novedoso que vimos. Y una última cuestión en relación con lo que preguntabas. Creo que un problema que puede haber aquí en la ciudad es que se formó una clientela política que sí va a hacer, particularmente a los grupos tribales de la política, a tratar de no perder posiciones. Y ahí es donde vamos a ver expresiones de las peores en términos de coacción, presión y compra de voto. Ahí hay que abrir los ojos, aquí en la ciudad. Estamos subestimando el voto de maquinaria también en estas elecciones y sobre todo porque, regreso a mi punto de inicio, se va a elegir al primer Congreso de la Ciudad de México. Estamos subestimando el voto de maquinaria en esta elección del primer Congreso. ¿Cómo quedarían estas fuerzas, el PAN, el PRI? A ver, yo creo que no han logrado los partidos penetrar en la campaña, en las distintas escalas de lo que está en juego. Es decir, cuando tú me comentas sobre el candidato independiente, me apena, no lo conozco. No lo conozco y a veces es una dificultad saber quién es tu candidato a diputado local. Naturalmente, quizás no tanto para los propósitos de la delegación o la alcaldía, pero ahí nos deben los partidos, ¿eh? Digo, porque una campaña es para conocer a los candidatos. Y sí he recibido en casa mucha propaganda, verdaderamente libelos, auténticos libelos, donde lejos de proponer, oponen. Y eso sobre la base de la calumnia. Entonces, nos están quedando de ver los partidos en la ciudad. Doctor. No, pues yo había comentado recientemente que justo el PRD a lo que le está apostando es a la operación. Y no solamente el PRD en la Ciudad de México, sino todos los que están defendiendo el cargo, ¿no? Digamos, una tarea natural de alguien que está del partido en el gobierno, pues es, digamos, tratar de mostrar los logros y estar siempre jugando en el lindero de la legalidad en términos de qué ofrecen y cómo es la operación y la actuación y los beneficios y la movilización que puedan hacer en el ánimo de mantenerse en el cargo. Entonces, de ninguna manera se está, digamos, no considerando la importancia de la operación del voto de los gobiernos. Y también creo que dices algo muy importante. Creo que se ha hablado poco, inclusive en los debates, de que va a haber una constitución que va a entrar en vigor en las próximas semanas y que están estas figuras que bien a bien, la verdad es que no solamente es un cambio de nombre de delegado a alcalde, de Asamblea Legislativa a Congreso Local, sino vamos a empezar a ver cómo van a actuar estos cabildos, cómo va a ser la relación con los alcaldes, cómo va a funcionar este aparente ejercicio de rendición de cuentas y de contrapesos o no. O en realidad se trata de ir incrementando la burocracia para que sean posiciones de acomodo y de poder de los partidos. Entonces, creo que todo esto entraña una agenda muy interesante en términos de cómo va a cambiar la organización política de la ciudad y, en efecto, pues, habrá que estar muy, muy atentos a estas novedades, ¿no? Estas instituciones nuevas, ¿no? Claro que sí. Bueno, ya casi para cerrar, en sí, ¿qué rescatar de estos 3 debates? ¿Creen que se debe de las campañas? De las campañas también, por supuesto, y qué incluir, qué hacer con estos debates, qué meterles más.
A ver, ¿qué hacer retroalimentarlos? ¿Qué hacer con los debates? Yo te diría, de entrada no puede haber 7 candidatos, porque digo, no hay 7 personas que puedan aspirar. En Estados Unidos se nos olvida, pero hubo 4 candidatos, solamente hay hubo 2 personas o 2 candidatos debatiendo. ¿O sea, una segunda vuelta? No, digo, a lo mejor si no tienes tantos puntos, a lo mejor si no tienes más de 10 puntos, o a lo mejor si no tienes más de 15 puntos en una encuesta, pues no vas a poder participar en el debate porque lejos de sumar restas. Claro. Cuando tú ves a 7 candidatos, ahorita estamos hablando de la figura de Independiente. Dijiste que te apenas por no conocerla. Yo tampoco la conocía y creo que la gran mayoría de la gente no la conoce. Entonces, me parece que es darle voz a personajes que todavía no han llegado o no han rebasado pues los límites mínimos que debería de haber para tener voz. ¿Qué rescatar de las campañas? Bueno, pues yo lo primero que diría es rescatar más que de las campañas. Yo rescato la democracia en México. Sí celebro que pues, hay alternancia de poderes como lo ha venido habiendo desde el 2015. Te diría, ha habido alternancia en gran parte de los estados. Creo que el número, si no me fallará, era alrededor del 70% en las votaciones que ha habido. Eso me parece interesante. También me parece que son campañas muy largas. Yo creo que ahorita la gente ya, como el boxeador, quiere aventar la toalla, que pare esto y empezar a pensar en otras cosas, porque las campañas generan un desgaste que me parece que no es natural y se vuelve un tanto tóxico, porque la gente ya no es tolerante. Si tú vas a votar por uno y yo por el otro, pues puedes perder hasta amistades. Conozco, yo pues, no vale la pena este tipo de conductas. Entonces yo rescato la democracia que de manera creo que correcta funciona en México. A ver, rápidamente, yo creo que avanzamos, digo, frente a los debates que veíamos antes, que era una cosa terrible, cámara fija, ponían los letreros por debajo del tiro de la cámara, no se entendía o los ponían de cabeza. Creo que le lograron imprimir cierta frescura. No, a mí no me satisface, pero hay un avance. En esa medida creo que hay que afinarlos. Creo que hay que cortarle tiempo a los spots para ganarlo a los debates, aumentar el número de debates y hacer, como señalaba Juan Ricardo, una criba que permita, bueno, presentar al conjunto de los candidatos, pero al final sí ir seccionando para poderle dar riqueza al encuentro, ¿no? Ir decantando a los candidatos. Eso sí, digo, no sé si vía estudios de opinión pública, algún mecanismo, sin duda que lo hay. Los propios institutos electorales tienen materiales para eso. En ese sentido me parece que vamos en la dirección correcta, pero tenemos que apretar el paso. Doctor. Rápidamente, creo que tenemos que distinguir los debates que organizan las autoridades electorales, que ahí sí tiene que haber una equidad para todos los contendientes y que se oferten pues todos los candidatos, pero también que haya otro tipo de debates organizados y que pero incentivar a que los otros candidatos también asistan. Por ejemplo, en el ITAM hicimos un debate, pues no fueron ni Claudia Sheinbaum ni Alejandra Barrales. En el Universal pasó lo mismo. En fin, ¿por qué? Porque no se arriesgan. Entonces creo que hay que hacer los debates que de la autoridad, organizadas por autoridad electoral y otras por distintas instancias donde solamente estén convocados los que tengan la posibilidad de ser ganadores. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en esta mesa de postdebate. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches.